la educación financiera es importante. No hay una etapa para educarse en el mundo financiero. Ojalá fuera lo más temprano posible. Exacto. Pero no hay un tiempo límite, ¿verdad? No hay un tiempo. Entonces vemos de pronto sueldos mínimos de cierta manera que piden para hacer inversión. Pero ¿qué es lo que pasa con el sector del cual quizás de pronto no le alcanza el sueldo para poder hacer una inversión inmobiliaria? Eso no significa que esa persona no pueda hacer una inversión o no pueda hacer un plan financiero, ¿verdad? Las inversiones son para todos y todos tenemos que invertir para protegernos de la inflación al menos. Tú dijiste algo súper importante que es la alfabetización financiera. Sí. De cierta manera, sí, este es un tema, no sé, yo creo que en los últimos 5 años pareciera que se perdió un poco el pudor de hablar de dinero. Claro. Javi, hay una temática que todo chileno alguna vez ha estado, no sé si todo, pero la gran mayoría, el DICOM. Y cuesta mucho no solo salir, pero cuesta súper poco poder entrar. La verdad es que el nivel de endeudamiento de las personas refleja la falta de educación financiera que hay, por ejemplo, tanto en las universidades como en los colegios, y a nadie le enseñan a utilizar correctamente una tarjeta de crédito o una cuenta corriente, y eso un poco refleja también el DICOM, que toda la gente que está dentro y que cae en ello es por simplemente la falta de conocimiento del sistema financiero y todas las posibilidades que hay para financiarse, para ordenarse. Bienvenido a un nuevo capítulo de tu podcast Impacto Tributario. El día de hoy no puedo estar más feliz, ya van a saber por qué. ¿Cuál es el nombre del capítulo de hoy día? Finanzas e impuestos para la inversión inmobiliaria. Y hoy día me acompaña una tremenda persona que debo reconocer que desde mis inicios, cuando era un pequeño, tenía 2 o 3 seguidores, veía con mucho en el hombro y decía, oye, lo está haciendo, ¿cómo lo hace? Y la verdad las cosas es que su contenido muchas veces ha inspirado más de una persona. Y fue mi caso también. Les quiero presentar, por favor, a Javier Alvear. ¿Cómo estás, Javi? Hola, Cris, ¿bien y tú? Bien, feliz de estar acá. Bueno, Javi Alvear, ingeniera comercial, magíster en finanzas, fundadora de Blue Chip Finance. ¿Sí? Y además también influencer del lado financiero. Así es. Bueno, primero felicitarte, tremendo podcast, Impacto Tributario. Muchas gracias por invitarme y feliz de poder colaborar en lo que es educación financiera. No, Javi, gracias a ti por venir. La verdad, las cosas que hace unos minutitos hablábamos de Sí. de lo importante para mí es que poderte tener acá, la verdad. Y nada, vamos a ir hablando sobre distintas cosas desde las finanzas e impuestos. No quiero que se me pongan ansiosos, pero lo que sí es cierto es que trajimos a una profesional de las finanzas con la finalidad de que podamos abarcar ciertos temas que pareciera, Javi, a veces que son un tanto de ciertos sectores académicos, como muy blindado. No sé si porque no llega a los demás, no sé si porque es parte también del giro, del rubro, pero las finanzas, yo creo que en los últimos 5 años se han tomado un gran papel en la conciencia social chilena. ¿Cómo lo ves Así tú? es. Tal cual, creo que las personas hemos tomado y han tomado más conciencia de la importancia de saber manejar, planificar sus finanzas, su día a día. Sobre todo creo que también hemos pasado por momentos difíciles, la crisis pandémica, la crisis social, donde se piensa, se siente más la inflación, entonces ahí las personas te empiezan a tomar más conciencia y es donde nosotros, tanto tú como yo y los influencers financieros, hemos podido aportar con educación financiera para acercar la complejidad de las finanzas a las personas. Oye, yo me imagino dentro de lo poco que conozco el lado, digamos, de la profesión, ¿verdad? De la finanza, lo mío es más el sector tributario, pero, por ejemplo, en mi carrera siempre estaba la tributación que era como el colador. Ah, O sea, cuando claro. empezáis a hablar de impuestos, cuando tú eres contador auditor y estás estudiando y los que nos están escuchando saben que es así, el colador es impuesto, tributación. Sí. Tributaria uno, 2, código. Yo me imagino que en el lado comercial las finanzas son un poco el colador, ¿o no? Se ven difíciles, cuéntanos un poco en ese sentido. Sí, así, desde la universidad la finanza es uno de los ramos complejos que cuesta pasar, pero efectivamente desde la teoría a la práctica es súper distinto. Uno cuando entra empieza a aplicar algunas de las temáticas de las finanzas que estudió en la universidad, pero ahora uno puede, nadie va a ser experto en finanzas Exacto. de los que te está escuchando, pero aún así todos tenemos que saber lo mínimo, la alfabetización financiera, y eso es lo que nosotros queremos entregar. Las finanzas no son imposibles, son súper abordables y es muy bueno que cada uno tome el control de sus propias finanzas. Claro, y acotado a su realidad, Acotado a su ¿verdad? realidad. Porque muchas veces de pronto hablamos dentro de lo que es el sector inmobiliario, en el cual tú también te estás introduciendo y ya estás posicionada. Guarda también un poco relación cuando vemos de pronto sueldos que piden, ciertos sueldos mínimos de cierta manera que piden,
para hacer inversión. Pero ¿qué es lo que pasa con el sector del cual quizás de pronto no le alcanza el sueldo para poder hacer una inversión inmobiliaria? Eso no significa que esa persona no pueda hacer una inversión o no pueda hacer un plan financiero, ¿verdad? Sí, hay distintas metodologías para invertir en el mundo inmobiliario, no solamente en un departamento, sino que hay otro tipo Mm. de inversiones que son accesibles para todo tipo de ingresos. Y si no tiene los ingresos suficientes ahora, se puede ahorrar, se puede planificar y trabajar por poder financiar una inversión a futuro. Claro. Pero sí, o sea, las inversiones son para todos y todos tenemos que invertir para Sí. protegernos de la inflación al menos. Sí, yo creo que sí, yo creo que en ese tú dijiste algo súper importante que es a la alfabetización financiera, Sí, porque de cierta manera, si este es un tema, no sé, yo creo que en los últimos también 5 años pareciera que se perdió un poco el pudor de hablar de dinero, claro. ¿verdad? Porque antes como que el hablar de dinero era como algo muy personal y que ojalá entre menos personas sepan mejor. Hoy día la temática va en el sentido opuesto, porque siento que de cierta manera el hablar con otras personas te va dando ideas también. Exacto. Efectivamente, el tema de cuando uno se abre a la posibilidad de hablar de dinero, conocer tus límites, es donde uno recién empieza a identificar si cuando uno sabe identificar de Mm. repente el problema, si está endeudado o no, recién ahí puede empezar a planificarse, a atreverse. Y para mí, por ejemplo, la educación financiera es un estilo de vida, no es Mm. simplemente una decisión que uno toma una vez. Uno puede tener mucho dinero, pero tiene que mantenerlo en el tiempo, tiene que ser disciplinado en la organización, en ver tus números, en conocer tus flujos mensuales, Mm. conocer cuál es la cuota de tus créditos, las tasas de interés, y eso es permanente para poder trabajar en el tiempo en una rentabilidad a futuro. Sí, yo creo que eso es súper importante poder comprender de que indistintamente cuál sea tu ingreso mensual, siempre hay una manera de poder no solamente ahorrar, porque ahí está el otro tema, otro gran Sí, tema, ahorrar y meto bajo el colchón, que exacto. muchas veces hacen, y hemos visto un sinfín de noticias. Hace un tiempo atrás salió una persona que tenía mucho dinero ahorrado bajo el colchón y lamentablemente su casa o ese sector particular se quemó y perdió también ese Claro, ahorro. también. Entonces, claro, hoy día yo creo que en el mundo de las finanzas, que por ahí estás tú una de las referentes y otros más también, están hablando mucho de esto y están promulgando también este efecto de que las finanzas se traten también desde pequeño, desde la Sí, educación. sí, es verdad. Yo creo que yo me acuerdo por ahí en cuarto medio tenía un profe quizás visionario que hacía participar a sus alumnos de un concurso que daba la bolsa de comercio para los colegios, pero eso y ya está. Sí, Entonces yo creo que la educación también va por ese sector. sí, efectivamente. Javi, hay una temática que todo chileno alguna vez ha estado, no sé si todo, pero la gran mayoría, el DICOM. El Eh, DICOM es un temazo en Chile. sí, un temazo. Es un tema que indudablemente las personas hemos estado, yo estuve en DICOM, y cuesta mucho no solo salir, pero cuesta súper poco poder entrar. Así es. ¿Cómo lo ves tú ese tema? La verdad es que el nivel de endeudamiento de las personas refleja la falta de educación financiera desde que hay, por ejemplo, tanto en las universidades como en los colegios, y a nadie le enseñan a utilizar correctamente una tarjeta de crédito, Mm. una cuenta corriente, y eso un poco refleja también el DICOM, que toda la gente que está dentro y que cae en ello no, es por simplemente la falta de conocimiento del sistema financiero y todas las posibilidades que hay para Mm. financiarse, para ordenarse. Entonces, es un fiel reflejo de la falta de educación financiera en la sociedad y mucha gente una vez que ya está en el hoyo, por Sí, ejemplo, cuando ya está en DICOM, recién va a pedir ayuda. yo fui uno Recién, de ellos. sí, claro, pero es normal. Fui uno de ellos. Exacto. Ayúdenme ahora que ya estoy, pero al fondo del DICOM está en Exacto. su momento. Y por eso me gusta mucho hacer charla a colegios, hacer charla a universidades, porque están en la etapa perfecta para comenzar Mm. su vida laboral, su vida profesional, organizándose desde el día uno, que muchas veces uno parte con toda la ilusión cuando empieza a ganar dinero, pero es muy bueno mantener la calma y tener un pozo, un fondo de emergencia, ir construyendo un pequeño patrimonio a futuro. Eso es sumamente importante Mm. y en etapa temprana idealmente, pero si no, aunque tú dices, tú estuviste en DICOM, Sí, pero claro. aún así se puede salir, Sí, se puede absolutamente. organizar. Sí. Entonces, en cualquier etapa, la educación financiera es importante. No hay una etapa para educarse en el mundo financiero. Ojalá No, fuera lo más temprano posible, exacto. pero no hay un tiempo límite, No, ¿verdad? no hay un tiempo. Entonces, yo creo que eso ha sido un papel fundamental que han venido ustedes, los influencers financieros, a hablar sobre esto, a poner en la palestra, a sacarle un poco los tapujos a lo que es, que, oye, mira cuánto ganáis tú, cuánto.
yo me acuerdo que esos consejos que uno son, al día de hoy todavía son pagados. Y Claro, ustedes entregan mucho contenido gratuito en sus redes sociales que sí. pueden las personas ir pescando. Pero también es cierto, y esto que te lo pregunto, también es cierto que las finanzas como tal, llega un momento en el cual tú puedes a lo mejor ser muy ordenado, puedes ahorrar también, puedes tener un buen colchón financiero, pero si se queda ahí y no lo inviertes, también parece que es un efecto que en el tiempo no tienes patrimonio o vas perdiendo patrimonio. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos que comprender que todos tenemos que invertir, todos. ¿Y por qué? Porque hay tipos de inversiones que al menos te protegen de la inflación. Yo a veces le digo a las personas, sin conocerte, si tienes la plata en la cuenta corriente, estás perdiendo un 4,5% anualizado. Todos los que hoy día me están mirando y no tienen invertida su plata y la tienen en la cuenta corriente o bajo el colchón, están perdiendo ya un 4,5% a 12 meses y eso es por la inflación. O sea que una persona que hoy día tiene su dinero en su cuenta corriente y no lo tiene invertido en algo está Ya está perdiendo perdiendo un un 4,5. 4,5. Anota y toma nota. Sí, hoy día un 4,5 porque es la inflación anualizada del IPC, pero el IPC va cambiando todos los meses y si lo anualizamos es lo que hoy día está dando. Entonces, nosotros tenemos que saber que de partida, de base, tenemos que invertir los ahorros. Depósito a plazo, fondos Claro, mutuos. ahí va a depender del perfil de inversionista, el horizonte de inversión de cada uno, pero hay inversiones muchísimo más conservadoras y que te protegen de la inflación, que tienen relación con lo que tú dices, que hoy día hay cuentas remuneradas, que son estilo cuenta corriente, pero Ujú. que te entregan una remuneración anualizada. Sí. También están los depósitos a plazo, Mm. que hoy día están dando un poquito más de la inflación. Casi siempre dan la inflación y un delta. El ¿Ya? depósito a plazo siempre da un poquito Un el po- mismo de inflación y un sí, poquito más. sí, Note ahí si le sí, están dando eso. exacto, exacto. Hay depósito a plazo en UF, depósito a plazo en En peso. pesos, y en este caso ahí va a depender de cuál es la proyección de inflación. Si la proyección de inflación va al alza, nos sirve tener un depósito a plazo en UFs. Perfecto. Si la proyección de inflación va a la baja, nos conviene En tener un peso. depósito a plazo en pesos. Perfecto. Esos son conceptos que todos debemos manejar porque el día de mañana, cuando tengamos que tomar la decisión, es fácil ver una proyección de inflación y decir, bueno, ahora me conviene en pesos, ahora me Claro, conviene en UFs. claro. Y bueno, para no irnos más adentro Ajá. en eso, simplemente hay inversiones desde que te protegen de la inflación y que no te van a dar grandes rentabilidades, a otras que tienen mayor riesgo, pero que tienen una mayor rentabilidad esperada. Pero siempre hay que invertir. Siempre hay que invertir, porque Sí, finalmente, por lo que saco resumen en base a lo que están mencionando, es que yo hoy día puedo tener, no sé, 5 millones guardados debajo del colchón y puedo decir, no, ya se me va a ocurrir en qué gastarlo, en qué invertirlo. claro. Pero cuando llega el momento en decir, y ahora sí lo voy a invertir, te das cuenta que los 5 millones no te alcanzan. Sí, pues cayeron de valor. O sea, si ya sería un 5 millones más el 4,5 de interés anual. Exacto. Claro. Sí, En- con ese negativo que te va comiendo que te va comiendo el dinero la inflación. Sí. ¿Y cómo ves en ese sentido, bajo tu perspectiva, el sector inmobiliario como inversión? Yo soy súper fan de la inversión inmobiliaria. ¿Ya? No solamente, pero eso no lo aprendí tanto en los libros, lo aprendí en mi familia. Ok. Si mis papás toda la vida invirtieron en departamento, hoy día han creado su patrimonio, hoy día prácticamente tienen como su libertad Ok. financiera con sus departamentos, pero lo lograron con la inversión inmobiliaria. Perfecto. Entonces ellos desde el día uno me incentivaron a invertir en el mundo inmobiliario y partí a mis 23 años comprándome un departamento, ahorrando todo porque vivía con mis papás. Ok. Y ahora también tengo otro departamento en Pedro de Valdivia y la verdad es que el primer departamento yo lo compré y lo vendí, gané mucho dinero y me compré el otro. Entiendo. Entonces, confío en la inversión inmobiliaria siempre y cuando sea bien analizada, porque no todas las inversiones inmobiliarias son rentables. Eso tocaste un punto, y disculpa que te haya justo quitado la otra palabra, pero es que tocaste un punto fundamental. ¿A qué te refieres con bien pensado? Claro, o sea, no hay ninguna inversión en el mundo que sea con rentabilidad segura. Ojo, Ninguna, ni ojo, siquiera el depósito a plazo, porque también la inflación, la tasa de política monetaria absolutamente. y las condiciones económicas van cambiando. Es menos riesgoso, pero aún sí es riesgoso. Entonces, el caso de la inversión inmobiliaria tiene un riesgo bastante importante que hay que considerar y para ello hay que tomar las variables que estén en el entorno, disponible en el entorno, para poder ir tomando la decisión en cuanto a la ubicación, en
en cuanto a la infraestructura, si es nuevo o usado, si está de entrega inmediata en verde o en blanco, cuál es la plusvalía del sector. Hay muchas características que se pueden buscar Mm. fácilmente en la web, en fuentes oficiales de información, donde nosotros podemos identificar si es o no una buena inversión. Yo creo que ahí tocaste un punto neurálgico de esto, que es el poder informarse bien antes de invertir. Antes de poner la Exacto. firma, antes de poner la millonaria en la promesa o en Ujú. la escritura, infórmese bien. Y en ese mismo ámbito, Javi, hay algo que de pronto, a ver, desde mi lado, desde la perspectiva tributaria, cuando llegan las personas y me dicen, oye, Cris, quiero reorganizar mi patrimonio inmobiliario, oye, Cris, quiero hacer la recuperación de IVA de mis propiedades, también me ha pasado y me he dado cuenta, en base a estas experiencias que se han producido ya hace 14 años ya que estoy en esto, Mm. em, que muchas veces quien te entrega la información, hoy día puede ser la inmobiliaria, puede ser los brokers, ¿verdad? La fuerza de venta interna o externa, muchas veces la información que te entregan no está de acuerdo a las fuentes oficiales. Y hay valores inflados, hoy día casi todo se está ofreciendo con bono pie, lo cual me parece una alternativa muy interesante. Sin embargo, me pregunto si todos sabemos cuál es el Exacto. efecto del bono pie. Por otro lado, tenemos de pronto, de cierta manera, vendedores inescrupulosos que llegan y te venden porque es lo que está en stock. Sí, es verdad. Entonces, en ese sentido, yo me he ido dando cuenta o percibiendo que así como el sector financiero, ¿verdad? Mm. Está este proceso de certificación, ¿cierto? De que son la CAM, la CMF, Ujú. que te certifica como un asesor financiero. Yo creo que le falta un poco de regulación a la asesoría inmobiliaria. A ver, no tienes por qué ser un experto en finanzas ni tampoco tenés por qué ser un experto en tributación para dar una buena asesoría inmobiliaria, pero Exacto. deberían haber conceptos básicos que se manejen. Sí, lo que tú comentas es muy importante porque si están dando datos inflados ya es una desinformación que no es correcta y eso también debiese ser regulado porque efectivamente las personas que no manejan el tema pueden creerle a estas personas Mm. y y caer no en estafas, pero sí en desinformación y es muy importante porque finalmente, sobre todo en la inversión inmobiliaria, nosotros estamos especulando invirtiendo mucho capital inicial y es mucho capital que puede significar algo muy grande, un patrimonio muy grande a futuro, como también una pérdida muy grande. Y hay que hacerlo de manera súper responsable para que esta decisión sea una buena decisión y les permita efectivamente generar una rentabilidad positiva. Claro, hay cosas que de pronto el mercado, por supuesto que es variable, por supuesto que no se Sí, pueden anticipar, eso está clarísimo. Pero claro, o sea, preocuparse de tu inversión finalmente hoy día es tu inversión, mañana es tu patrimonio. exacto. ¿Verdad? Y pasado puede ser tu libertad financiera. Muchos hablan de la libertad financiera, qué es lo que es la libertad financiera, cuándo la logramos. Bueno, son parte de las decisiones que vamos tomando. Igual me gustaría, no sé, explicar un poco porque yo hablé de libertad financiera y ese concepto mucha gente lo puede malinterpretar. Expliquémoslo, Javi. Y de hecho a mí me lo describieron una vez, oye, ojo con hablar de libertad financiera, que es imposible. Yo veo que mis papás la tienen, pero ¿por qué? ¿Qué es el concepto de libertad Mm, financiera? mm, Es poder recibir ingresos de tus activos, ujú, poder recibir ingresos pasivamente, es decir, sin tener que utilizar tu exacto. recurso tiempo, ¿ya? Por ejemplo, tú te compras dos departamentos con un dividendo de 600.000 pesos. Cuando ya se terminan de pagar ambos departamentos, tú tienes 1.200.000 pesos que te van a entrar por arriendo y ese 1.200.000 pesos tú lo podrías utilizar para vivir tranquilamente si ese es tu monto, si ese es tu monto ideal para vivir. Exacto. Ahora, eso es libertad financiera, Mm. que tú puedas vivir sin utilizar tu recurso tiempo y recibir ingresos y poder vivir tranquilamente. Mucha gente cree que la libertad financiera es retirarse ahora, tener grandes No, no, no. rentabilidades. Sí, te Es entiendo. eso, principalmente poder vivir de tus ingresos pasivos sin tener que trabajar. ¿Es lograble? Sí. ¿Es Mm. difícil? También. Y depende de las decisiones que vais tomando desde el inicio, Desde el ¿correcto? hay que tener disciplina, paciencia, se puede lograr, pero con orden financiero y no con rentabilidades seguras ni rápidas. Javi, tú has tenido la oportunidad de cierta manera de ver de cierta manera, distintas culturas, ¿ya? Y por qué digo has tenido la posibilidad, porque en un momento determinado también estuviste viajando por el mundo, conociendo distintos países, trabajando en esto también. ¿Cómo ves a Chile posicionado en base a tu experiencia que has visto afuera en el sector inmobiliario y en el mundo de cierta manera financiero?
La verdad es que me llamó mucho la atención que la verdad es que Chile se encuentra en condiciones comparables con la economía, por ejemplo, latinoamericana, en buenas condiciones actualmente. Y me llamó la atención que en todos lados hay un gran problema de educación financiera. O sea que el problema de educación financiera Es es universal. mundial, es universal, sí. Sí. Creo que hay un gran trabajo por hacer, que el sistema educacional no se ha estructurado de manera que las personas puedan aprender desde el momento inicial a poder llevar sus finanzas, y este aporte educacional se puede dar de manera internacional, o sea, es algo que es requerido por las distintas sociedades de los distintos Mm, países. Y bueno, las condiciones crediticias van a cambiar dependiendo de la economía de cada mm, país. claro. Van a depender claramente, por ejemplo, las tasas hipotecarias. Exacto. Es muy difícil poder ver lo que teníamos antes de estas tasas hipotecarias de uno por Yo las ciento extraño tanto, uno coma Sí, nueve, uno uno coma coma nueve cinco. No, ahora es imposible, y no solamente acá, en ninguna parte. O sea, está muy difícil, y de aquí a una década más va a ser difícil llegar a ese nivel nuevamente. En general, a nivel internacional, hay un tema de falta de educación financiera. O sea que podríamos decir que la misma situación que pasa el chileno común, el chileno normal, que está pensando en invertir, es lo que se está pasando en el resto del mundo. Claro, o sea, claramente hay países que tienen mejor nivel educacional en términos financieros, pero aún así hay un gran grupo de personas que aún no maneja conceptos básicos, que aún no sabe cómo invertir, dónde invertir de manera regulada, y eso hace que los estafadores puedan tener Mm. muchísimas oportunidades de estafar. Javi, y hasta qué punto, a ver, a mí las finanzas propiamente tal, se me ha ido dando a la medida en que he ido desarrollando también mi profesión de los impuestos, me he tenido que involucrar más a más, cada vez más y lo demás, pero las finanzas están preparadas, así como nosotros preguntamos si las personas están preparadas para recibir las finanzas están preparadas para aterrizar ese contenido para que pueda ser entregable desde pequeños. Sí, Ya. sí, la verdad es que los contenidos se pueden ir adaptando en relación a la etapa de vida de cada persona y de la sociedad. O sea, nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, cuando uno está recién saliendo del colegio o de la universidad, necesitamos entender los conceptos básicos, porque de un día para otro voy a empezar a recibir ingresos, voy a empezar a recibir sueldos, qué sé yo, y uno tiene que saber administrarlos, pero con conceptos súper básicos, como por ejemplo la carga anual equivalente, el costo total del crédito, cómo funcionan las tarjetas de crédito, las cuentas corrientes, los ciclos de facturación. Y esos son conceptos sumamente básicos y sumamente necesarios, no para ser un experto financiero ni económico, pero sí para poder lidiar con el día a día. Mm. Todos los que somos, ya sea enfermero, doctora, abogado, todos pertenecemos a este entorno económico y financiero, y todos debemos manejar estos conceptos. Y la persona, efectivamente, y la persona también que está en su casa, que dueña o dueño Dueña de de casa, casa, claro. exacto. Dueño de casa. Yo he tenido muchos alumnos dueños de casa, y también con sus ingresos que vienen de distintas fuentes, han podido juntar dinero, han podido invertir. Al final, Todo se puede todo se hacer puede. en la medida y acotado tu realidad, pero ahí también se nos viene otro punto. Muchas veces, Javi, de pronto cuando llegan inversionistas, a ver, el inversionista inmobiliario que ya es avesado, que ya lleva un tiempo o años, ¿Mm? o tú misma que vienes de una generación, en caso de tus padres también ya invertían en el sector inmobiliario, saben lo importante de asesorarse de buena fuente. Sí, claro. Asesorarse desde el punto de vista financiero, asesorarse desde el punto de vista tributario para maximizar estos beneficios. Sin embargo, también ese inversionista que no es tan avesado, que está recién partiendo, que tiene una o dos propiedades, o esa persona que compró una propiedad hace mucho tiempo y ahora está volviendo a invertir, llega un momento en el que ve condiciones distintas del mercado. Y muchas veces dice, no, lo que pasa es que me ha ido mal pidiendo crédito hipotecario. Los bancos no me quieren prestar dinero. Ahí siempre la recomendación es a que planifiquen de una manera correcta el ciclo de inversión para que puedan ser sujetos al menos de crédito. Claro. ¿Cuáles son los principales fallos que como que tú veías en estas personas que por los cuales los bancos no le dan dinero? Porque muchas veces se tiende a culpar al banco. A ver, hay distintos factores. Uno de ellos es el nivel, o sea,
la situación económica del país que está atravesando el país. Realmente el banco para poder entregar una tasa y un crédito, tiene que pensar en una proyección a 10 años de la Ok, economía del país. Y en eso se basa con los bonos del gobierno en Estados Unidos y los bonos de gobierno chileno a 10 correcto. años. Y las proyecciones, si no son muy alentadoras, el banco no se va a arriesgar a entregar hipotecarios aunque a una tasa barata. La tasa de interés está reflejando el riesgo del mercado, el riesgo Del banco por del prestarte la banco plata, por ¿no? prestarte la plata, porque ¿qué pasa si el banco te empieza a prestar plata con una baja tasa de interés? El desempleo hoy día está en 8.8, si hay mucho desempleo, hay poco poder adquisitivo y no le va a poder responder. Entonces, por un lado, las tasas de los créditos hipotecarios van de la mano directamente con la situación económica que tiene el país. Ok, Y por otro lado, para que las personas podamos ser sujetos a crédito, tenemos que cumplir con nuestras condiciones y una de ellas es tener primero nuestra planificación financiera. Los bancos van a ver nuestro flujo mensual. ok. Sí, nuestro flujo mensual y no se van a exceder más de un 20, un 30% de tu flujo mensual porque saben que si no, no lo vas a poder pagar. ¿De como de cuota de dividendo? No, de tus De ingresos. tus ingresos, ya, Claro, ok. la cuota del dividendo no va a exceder más de un 20 o 30% de tus ingresos. Toma nota, toma ¿Sí? nota. Entonces, si yo, por ejemplo, les preguntara a ustedes hoy día, ¿cuánto es tu flujo mensual? Todo tu ingreso menos todos tus gastos, muy poca gente tiene claro ese dato. Y el banco, por ejemplo, lo que hace es pedirte toda la documentación, hacerte llenar este estado de situación y tú lo llenas y el banco inmediatamente saca tu flujo mensual y ve si te alcanza o no y hasta cuánto te puede alcanzar. Perfecto. Entonces, es una relación de que el banco no va a tomar riesgos adicionales por nosotros y que nosotros también, si queremos acceder y no nos alcanza un departamento, podemos optar para otro tipo de inversiones, Claro. como por ejemplo terrenos, por ejemplo Sí, estacionamiento, sí. oficina, locales comerciales. Hay distintos tipos, ya está también hay inversiones en fracciones, inversión inmobiliaria en fracciones. Bueno, Crowdfunding. crowdfunding. Entonces, nosotros tenemos que adaptar nuestra realidad, nuestras finanzas a los distintos tipos de inversiones que hay presente en el entorno. Eso es un dato pero clave que te acabas de dar, Javi, poder adaptar nuestra realidad para el tipo de inversión que queremos hacer. Exacto. Muchas veces buscamos forzar la inversión inmobiliaria, buscamos entrar con toda una inversión inmobiliaria y perfectamente puede ser que quizás lo que estoy haciendo es solo apretándome la soga al cuello. Exacto. Solo. Y después vamos y decimos, oye, lo que pasa es que el banco no me quiere prestar plata. A ver, si el banco también funciona bajo una política que es la que tú acabas de decir, que no te puedes sobreendeudar. Exacto. Y ahí es donde tienes también el efecto de que el bono pie, que te estáis sobreendeudando, sí es cierto. Ahora, es un mecanismo real de poder invertir con el dinero de otro? Sí, pero que al final también termináis pagando tú. Pero en ese mismo orden de ideas, se produce esta persona que siente que no, es que si no en el sector inmobiliario no quiero invertir. Y la Ah, verdad es que claro. pueden invertir en distintos sectores, acotados a la realidad, como tú dices. Exacto, el mismo sector inmobiliario ya tiene distintas opciones para Mm. poder entrar con montos más pequeños. También, bueno, hay un abanico de posibilidades de inversión tanto en en el sector inmobiliario como en el sector del mercado de valores, como ya son fondos mutuos, ETF, sector accionario. Entonces, bueno. En el fondo, la idea de cuando uno quiere ingresar al mundo de las inversiones, primero es conocer tu perfil de inversionista, tu horizonte de inversión, tus metas y conocer el abanico de posibilidades de inversión para ir viendo cuál se adapta más a tu perfil de riesgo y tu rentabilidad esperada. O sea, finalmente evaluar los costos y los gastos que van a llegar. Sí, Porque hay costos que vienen asociados después, Javi, ¿verdad? Y sí, que no se meten dentro de esa primera planificación, voy a ir a invertir, cumplo los requisitos, me van a prestar la plata, todo lo demás, y de pronto tienes como gastos que no tenías considerado, el impuesto de timbre estampilla, por ahí entran, sí, ¿verdad? Que no es menor, un 0,2, un claro. 0,8, los gastos notariales, y te van sumando, sumando, sumando. Entonces, para todo eso hay que estar preparado. Desde tu experiencia, particularmente, Javi, ¿qué estrategias financieras de cierta manera le podríamos entregar a ese profesional, ¿Mm? pero también a ese dueño o dueña de casa? En el mundo Para de la para poder generar un ahorro de inversión o si puede de otra manera invertir que no sea teniendo ahorro. Bueno, primero es disciplina. La educación financiera o la salud financiera es tan importante como la salud mental y la salud física. La salud financiera ustedes tienen que, tal como de repente uno dice, ah, voy al gimnasio, voy a salir a Sí, trotar, tiene que ser un estilo de vida. Si yo pago el gimnasio y no voy nunca al gimnasio,
no voy a mejorar mi salud física. La salud financiera, yo les digo a mis alumnos, cuando cierran el computador, tienen que poner en práctica lo que acabamos de hablar, porque si Claro, no, no sirve de nada. claro. Entonces, mi recomendación es que se sienten a ver sus números, los conozcan al revés y al derecho, y cuando uno ya sabe sus números, empieza a identificar, a salir la creatividad. ¿Cómo gano más dinero? ¿Cómo ahorro más? Mira, yo sé que si ahorraría, no sé, 10.000 pesos, no sé, semanales, podría formar este pozo. Y entonces ahí uno se va poniendo metas alcanzables, también se puede, que se pueden Medir de cierta manera. medir. Exacto. Entonces, cuando uno trabaja con metas alcanzables y medibles de corto plazo, de mediano y largo, van haciendo la creatividad de decir, oye, hoy día no vamos a ir a un restaurante, vamos a ir a un parque y nos vamos a ahorrar esa plata y la vamos a mandar a nuestro pozo de ahorro. O sea que cuando tú conoces, yo quiero dejar Sí. esta frase porque la encuentro muy buena. Cuando tú conoces tus ingresos, tus gastos, Mm. tus costos, te permite generar una salud financiera y te pones creativo Te pones finalmente. ¿Ah? creativo. Hoy mira, me salió esto, voy a comprar estos productos para venderlo en la oficina. Y como que te gusta Y te después, ¿no? gusta. Sí, te gusta. Sí, Oye, mira, no sabía que voy a hacer esto, ahorré, invertí, oye, bien, me ha ido bien. sí, Compré cositas para vender en la oficina, sí. y un sinfín de opciones que puedes llegar a tener. Yo creo que en eso las madres antiguas sabían mucho, ¿oh? Sí. Yo me acuerdo, no sé, mi madre hacía maravillas con una plata que hoy día podría para algunos ser un chiste. Ay, mi mamá igual. ¿Verdad? Que es Súper como que lo ahorradora. tienen, ellos nacen, o sea, Sí, el hecho, mamá y papá también, o sea, sí, si tú eres papá. dueña o Sí. dueño de casa, Mm. a veces hacen maravillas con el dinero. Maravilla, ¿no? Sí. O sea, vale la pena primero identificar. Mi papá decía, cuando tú identificas el problema, ya tiene el 80% del problema resuelto. Porque ahora viene solamente empezar a gestionar y y ahí te empiezas a motivar, tienes que poner metas alcanzables, ¿no? Claro. No vamos a partir con, quiero mi libertad Quiero un financiera. viaje a Dubái. Quiero un No, viaje a Dubái, no, o a ya, poquito, a poquito. sí, pero de todas formas, y de hecho, las personas que más nos preparamos para esto, somos las que más le decimos que esto es lento, requiere paciencia, no le vamos a prometer grandes rentabilidades en poco Mm. tiempo, y eso es muy fácil identificar una estafa cuando te aseguran una rentabilidad en poco tiempo, eso es falso, y hay que tener mucho ojo. Probablemente las personas que más conocen de estas temáticas les va a decir que es más difícil es, pero se puede. O sea, efectivamente, cuando tú encontrás, yo he visto muchos reels tuyos también diciendo, oye, si te están ofreciendo una rentabilidad asegurada en un periodo de tiempo corto determinado, ojo, ojo, porque esto Mm, puede ser, hemos visto, está la estafa de los quesitos, la estafa piramidal, o sí, sea, mandala y mandala hoy día que está la tecnología, incluso con inversión a través de apps, o sea, sí, hay maneras en las cuales tú puedes detectar si es o no es una estafa. claro. Pero en ese mismo orden, entiendo, o más que en ese mismo orden, sino que en esa misma línea, entiendo que en base a lo que tú desarrollas, que es con Blue Chip Finance, Sí. ahí entregas asesorías, ¿no? Cuéntame un poco de qué es lo que es Blue Chip Finance. Sí, bueno, yo partí haciendo educación financiera, ¿Ya? porque la verdad es que, bueno, para poder entregar asesoría o recomendación de inversión hay temas legales y normativos bastante delicados y el tema de la asesoría requiere todo un procedimiento normativo. Entonces, lo que yo partí haciendo hasta el año pasado ¿Sí? era entregar netamente educación financiera de manera neutral a todos mis alumnos, De una manera de manera generalizada. generalizada Perfecto. mostrando todo el abanico de posibilidades de inversión, en qué instituciones se puede invertir, cuáles son reguladas las distintas categorías, cómo funciona la economía y cómo invertir en función a los índices económicos, que también es un tema interesante. Ahora recién estoy certificada como por la Comisión de Acreditación del Mercado de Valores y estoy inscrita en el registro de asesores que no fue fácil, lo tuve que hacer como con un abogado Ajá. porque es todo un proceso, pero ahora recién ya puedo decir que puedo hacer asesorías de inversión personalizadas para cada una de las personas, cumpliendo con todas las normativas de la ley Y FinTrust. cuando dices ahora recién es porque también la normativa hace muy poco también salió acreditando. Exacto. Lo que pasa es que esta normativa siempre existió, ¿Ya? solamente que cuando ya empezaron a identificar a los divulgadores financieros y a los Entiendo. influencers, se dieron cuenta que
eso también era considerado asesoría. Y ahí nos incluyeron a todos nosotros, a todos los que divulgamos, en el grupo de asesores financieros, que finalmente es algo nuevo. O sea, en las redes sociales, hacer asesoría ahí era Sí. algo nuevo y no estaba en la ley, pero hoy día ya estamos dentro de la ley como divulgadores financieros y tenemos que, como asesores, y tenemos que hacer la... Hace cumplir la normativa también. O sea Sí, que hoy día ya podemos, perdón, hoy día ya podemos encontrar aquellas personas que ya se certificaron, sí. ¿verdad? Entregando ya una asesoría personalizada desde el punto de vista financiero. Así es. Ahora, una asesoría no significa que yo en redes sociales voy a decir compren A o compren B. Se entiende. Eso es muy importante porque de repente la gente me dice, oye, tengo plata, ¿dónde invierto? Es que no te conozco, no sé tu nivel de deuda, no sé en qué ciclo de vida estás, tu horizonte de inversión, tu perfil de inversionista. Cada persona tiene Mm, un perfil distinto y sí. eso tiene que ser muy ordenado para poder uno entregarle una asesoría. Así que eso significa. Yo la verdad es que te encuentro no solamente mucho sentido a las palabras que estás diciendo, sino que también me toca a mí verlo del lado tributario cuando me dice, oye, ¿sabéis qué? Quiero ahorrar impuestos, dime cómo ahorrar impuestos. Pero claro, no te conozco, no Sí, sé qué tipo de perfil de inversionista eres con la finalidad de ver cuál es tu portafolio de inversiones para poder claro. revisar cómo optimizar el impuesto. Pero también, y también me ha pasado mucho, es que la gente tiende a creer que es por querer guardarse el contenido, pero no es por quererse guardar el No, contenido, para nada. en lo absoluto, sino que es Responsabilidad. responsabilidad. Del punto de vista de que yo te puedo decir, mira, esta es la forma de ahorrar impuestos, pescáis esas palabras, las aplicáis y si te va mal, es culpa mía. Claro, no, son temas delicados, todo lo que es tema de dinero, el tema de, es un tema muy delicado que hay que saber tratarlo y Mm. saber exponerlo. Por eso que ha sido súper, o sea, por eso que en mis redes sociales trato de ser lo más responsable posible. Cuando voy a informar algo, trato de ver distintas noticias, distintas fuentes de la misma noticia para hacerme una idea global, porque sé que son temas delicados que muchos pueden, se van a generar debates, se van a generar y uno Mm. tiene que ser súper minucioso con la información. Sí, o sea, si yo siempre digo en las redes, oye, me ha tocado, yo salí del lado de la educación propiamente tal, porque de la educación media, ¿Sí? principalmente porque había mucho cambio a nivel de normativa Ah, educativa, o sea, claro. reforma educacional, reforma educacional, reforma educacional, y me metí en un sector ya hace 14 años de lo que es el sector tributario y parece que no la chunté mucho porque siempre reforma tributaria, Eh, pero ustedes, los financieros, literalmente el mercado es demasiado volátil, por lo Sí, tanto, a ustedes sí que tienen que estar siempre leyendo. O sí. sea, no sé, yo me imagino, dentro de mi perspectiva, la Javi a las 7 de la mañana, después Ah. de haber ido al gimnasio leyendo su diario financiero con una taza de café, para cachar qué onda. Sí, es verdad. Los mercados bursátiles son sumamente especulativos y se mueven constantemente. Para personas que invierten en corto plazo, es muy necesario dedicarle muchas horas a la semana a los datos esenciales de lo que tú estás invirtiendo. No sé, la inflación en Estados Unidos, la tasa de política monetaria, las reuniones de política monetaria. Sí, es sumamente importante, pero por ejemplo, si alguien quisiera invertir y no tiene mucho conocimiento, ¿Sí? se puede también, o sea, se puede invertir y en ese caso, si no, dependiendo de cuánto tiempo tú estás dispuesto a dedicarle a la semana al mundo de las inversiones, si no tienes mucho tiempo, pero sí quieres invertir, puedes invertir de mediano y largo plazo en fondos mutuos, en ETF, junto a asesores que te pueden guiar para que tu dinero se esté Mm. moviendo en la economía, con tu, Claro, y que no esté estancado, y que no pierda, y que que no no se esté devalúe. estancado. Claro, no hay que ser experto para poder invertir y no hay que estar todos los días metido en el mercado para poder invertir. Se puede de todas formas, aunque no tengas mucho tiempo. Javi, comprendiendo todo lo que nos has dicho, que espero que los que estén escuchando este podcast, y si estáis en el Ajá, gimnasio escuchando este podcast o estáis corriendo, estáis motivados, lo escuchéis bien porque te han dado varios consejos desde el punto de vista financiero. Finanzas e impuestos muchas veces tienden a creer que son en sentido contrario. Y la claro. verdad las cosas que yo creo que desde la perspectiva de inversión, indistintamente el apellido que le ponga a la inversión o qué tipo de inversión desarrolles, deben caminar en paralelo. Y Así es. muchas veces son el lado financiero y el lado de impuestos lo que hacen mucho más rentable tu inversión. Exacto. Entonces, Es que sin uno, sin el otro, creo que una de las dos patas está coja. no, definitivamente el lado de los impuestos es sumamente importante para las rentabilidades finales y Mm, finalmente se tiene que descontar de los ingresos, o mm, sea, hay que pagar de todo lo que te ingresa, tienes gastos operacionales, tienes los gastos variables y los impuestos mm. y ahí al final la utilidad es tu rentabilidad final. Sí. Y es por eso que ojalá descontar lo máximo los gastos operacionales, los Mm, impuestos, va todo ligado sí. finalmente. Muchas veces la gente habla siempre, y me ha tocado mucho que hablan sobre la utilidad bruta.
Ah, claro. Ah, no, lo que pasa es que no, mi utilidad bruta es de un 40% de margen, claro, pero si vaya a tu utilidad neta, estás hablando de un 21%, en incluso Sí, casos 15%. Entonces, sí. ahí es súper importante poder I- comprenderlo. Identificar esos conceptos Sí, para que no te entreguen números que pueden parecer inflados, pero no lo son. tal cual. Sí. No, totalmente de acuerdo, Javi. Yo creo que en base a lo que hemos hablado, hemos ido abordando las distintas temáticas del lado financiero en el sector inmobiliario. Vamos a entrar ya en esta etapa final, porque sé que andáis en mil cosas, sé que estáis, y de verdad te agradezco que hayas tomado el tiempo para estar en este podcast. ¿Qué tipo de consejos, dos consejos que le puedas dar a esa persona que está iniciándose? Vamos a ponerlo en el caso de que la persona se esté iniciando en el mundo financiero. Dos consejos que le quieras dar a esa persona. Bueno, primero que todo, respeten su tiempo y sus ahorros. Les cuesta juntar su platita, no lleguen, inviertan en lo primero que se les ocurrió, porque eso es no están respetando todo su esfuerzo. Y para ello se necesita invertir con responsabilidad, conociendo dónde invertir, identificando la institución que sea regular y que cumpla con los requisitos mínimos. Eso se puede hacer con ciertos pasos y tómense el tiempo necesario para tomar su decisión de inversión. No lo hagan apresuradamente, ni porque una persona, un amigo se los dijo, no. Todo ese ahorro que ustedes vayan juntando, inviértalo responsablemente. Y el otro es disciplina, Mm. disciplina en las finanzas, conozcan sus finanzas, ordénense, siéntense, vean sus finanzas en pareja, convérsenla y eso les va a permitir identificar dónde se puede empezar a generar más ingresos, menos costos y más patrimonio futuro. Perfecto, te acaban de dar dos tremendos consejos. La idea es que tú comprendas de que las finanzas no son unas finanzas que para un sector exclusivo, no, se pueden aplicar desde la vida diaria y me quiero sumar también a esos consejos ya desde el lado tributario que son dos consejos súper simples. Una, declara tus ingresos porque tus ingresos son los que te van a permitir a ti poder optar a capacidad crediticia. Si no sacan nada con decir gano 2 millones, 1 millón, 5 millones, 100 millones, si es que la única parte que la que ganas es en tu mente y en tu bolsillo, porque en tu declaración de impuestos no está. A eso ya estamos mal. Y lo segundo es que recuerda que finanzas e impuestos son tus principales aliados al momento de poder maximizar tu inversión, indistintamente el tipo de inversión. Javiera, te quiero lograr tremendas gracias. Por favor, acá abajito, cada vez que tú fuiste hablando, aparece en tus redes sociales, Gracias. Javi-@bluechip. Sí. También decirte que, pucha, ¿qué te puedo decir? Agradecido que esté acá. Para mí no solamente ha sido desde mi inicio una inspiración a decir, oye, eso es lo que quería lograr, sino además también siento que el contenido que entregáis es de tremendo valor porque la educación financiera en nuestro país llegó para quedarse. Así es. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Por fin logramos concretar Sí. la junta y bueno, más adelante nuevas colaboraciones. eh, No, claro, feliz de Feliz. estar. Muchas Muchas gracias, gracias. Javi. Y ustedes que están viendo en la casa, recuerden seguir Impacto Tributario, tu podcast donde hablamos de impuestos en la inversión inmobiliaria. Chau, chau. Nos Chao. vemos. Buenísimo. Gracias, Javi. Te Espero que pasa. te